Soy Cristian Albornoz y voy a arrancar con la presentación de nuestro trabajo final integrador de programación 3. En el grupo está integrado por Marco, Sofía, José, Néstor, Gabriel y obviamente yo. Hicimos una API REST para gestionar turnos de una clínica médica. Del lado del servidor utilizamos Node.js con Express, MySQL como base de datos, JSON Web Token para la autenticación y Swagger para documentar cada endpoint automáticamente. También sumamos validaciones con Express Validator, carga de archivos con Multer y generación de informes PDF usando la librería PDFKit. Ok, primeramente debemos bajar el repositorio a nuestra computadora local. Debemos instalar las dependencias en el siguiente comando. Una vez descargadas e instaladas, tenemos que chequear el .env, las variables de entornos, en donde en el readme podemos ubicarlos en este campo, el .env. Lo que deben hacer es copiar esto y crearse un archivo .env y copiar esto. Lo pegamos acá. El puerto es el 3600. El localhost. Acá el DB port. Antes de colocar esto, deben chequear que su base de datos esté levantada y colocar el puerto, el que es asignado por defecto. Usualmente es el 3306 para MySQL. Es lo que estamos usando para este proyecto. El usuario, eso ya depende de sus credenciales y el password también. Pero en mi caso, está todo por defecto, por cuestiones de simplicidad. Y acá la clave secreta JSON Token también está. Usaré una de muestra. Por ejemplo, acá deberían generar alguna con algún generador web, algo mucho más seguro. Ya una vez cargado las credenciales de su base de datos, que ya previamente debieron haber creado o tener para poder probar el proyecto, y agregamos el JSON Web Token, la clave secreta, podríamos iniciar el proyecto. Primeramente chequearé mi base de datos. Como pueden ver, tengo un contenedor Docker corriendo con MySQL, una base de datos. Ahora pasaré, si todo sale bien, indicará que el servidor está corriendo en el puerto 3600. Una vez levantado el proyecto, nos podemos dirigir a Swagger para ver los endpoints. Ingresamos. Como podemos observar, cada controlador y sus endpoints están documentados. Bien, vamos a ver cómo funciona lo que es autenticación en el sistema. Cuando un usuario hace login, tiene que ingresar con su email y contraseña. Si las credenciales son correctas, el servidor devuelve un token. ¿Sí? Los usuarios pueden adoptar 3 roles, pueden ser administrador, médico o paciente. Tengo preparado este comando que es para hacer login. ¿Sí? En este caso sería con rol de administrador, porque este email y contraseña corresponden a un usuario que tiene ese rol. Entonces, el servidor devuelve el token. Este token va a ser necesario para cualquier operación que requiere identificación. ¿Sí? Si nosotros revisamos lo que es la documentación, los endpoints tienen el acceso restringido, depende el rol de usuario. Entonces, por ejemplo, a crear un nuevo médico, ¿sí? A esta ruta podría acceder solamente una persona que tenga rol de administrador. Les vamos a mostrar un ejemplo de esto. Para poder acceder al listado de obras sociales, se tiene que ingresar con rol de administrador, ninguno de los otros roles lo puede realizar. Entonces tengo este comando que intenta acceder a la ruta y le pasé el token que nos devolvió anteriormente el servidor cuando ingresamos con un usuario que tiene el rol de administrador. Entonces, si nosotros corremos esto, nos devuelve el listado de obras sociales. Ahora, ¿qué pasa si nosotros intentamos hacer lo mismo con un token de un usuario que tiene, por ejemplo, el rol de médico? ¿Sí? Vamos a primero generar el token y reemplazamos en el comando anterior el token que teníamos de rol administrador por el que nos acaba de devolver, que es rol médico. Corremos el mismo comando, pero con el token que nos devuelve cuando ingresamos como médico, y el sistema nos responde que no tenemos los permisos para realizar esta acción. Si vamos al código, lo que nosotros hicimos recién es un get, ¿sí? Primero se valida el token, se valida que el usuario tenga un rol autorizado para realizar esa operación, y si ambas cosas son correctas, se ejecuta la lógica del controlador.
Bueno, mi nombre es Gabriel Alejandro Ribeiro, del Grupo X de Programación 3. En esta parte voy a mostrar las funcionalidades del paciente dentro del sistema turnos médicos, utilizando autenticación con token del paciente. Bueno, acá tenemos el servidor ya corriendo. Nos vamos a Postman. Lo primero que vamos a hacer es loguearnos por medio de un post del paciente. Me devuelve el sistema que el logueo es exitoso, me devuelve un token. Este token yo ya lo tengo grabado en todas las rutas para no perder tiempo. Cabe aclarar que el paciente LogHack tiene como obra social jerárquicos. Bueno, por medio de un GET podemos listar todas las especialidades que tiene registrada la clínica. Tenemos pediatría, tenemos clínica, traumatología, infectología, neumonología. Si listamos por especialidades por medio de un GET, podemos listar la especialidad 1, que es pediatría. Podemos listar la especialidad 3, que es traumatología, y nos devuelve todos los médicos de traumatología solamente. Luego, para la reserva de turnos, podemos elegir el médico 3. Vamos a elegir en este caso el médico 3, una reserva para las 12 horas. Nos dice que el turno reservado quedó correcto, me da una ID de turno 18. Si miramos la base de datos y la refrescamos, me aparece el turno 18 para las 12 horas. Me cobra un total de 10.000 pesos, que es el valor total de la consulta, porque la lógica acá aplica que no hay coincidencia entre la obra social que tiene el paciente con la obra social que tiene el médico. Si vemos los médicos por especialidad, el valor de la consulta son 10.000 pesos, con lo cual le está cobrando como si fuese particular directamente. Por medio de un GET podemos ver también los turnos que tiene registrado ese paciente. Me aparece el turno 18, que son 10.000 pesos, el total de la consulta. Luego tengo una reserva 1 que me está cobrando 4.500 pesos, que en este caso sí el médico atiende la obra social de jerárquicos. Entonces, si vamos a ver el ID del médico 1, médico por especialidades, ponemos el médico 1, me dice que el total de la consulta del médico 1 son 5.000. Si vemos mis turnos, me está cobrando 4.500, con lo cual está aplicando el 10% de descuento por la obra social. Lo último que quedaría es hacer un delete. Vamos a cancelar el turno 18. Lo cancelamos el turno 18 por medio del delete. Me dice que el turno fue cancelado correctamente. Si volvemos a mis turnos y listamos, ya no me aparece más el turno 18, me queda únicamente el turno 1. Si volvemos a la base de datos y refrescamos la base de datos, acá me cambió, el activo me lo cambió por 0, con lo cual lo que estamos haciendo no es un delete de la base de datos, sino que simplemente hacemos un soft delete y lo pasamos al turno S a inactivo. Bueno, eso sería todo. Como acá pueden ver, devolvió todos los posts, todos los get con 200, o sea, no tuve ningún tipo de error en las rutas. Hola, mi nombre es José María Monzón. En esta ocasión voy a mostrarles que en turnos reservas tenemos el ID turno reserva número 1 con el médico asignado número 1 y el turno aún no ha sido atendido. Vamos a intentar consumir este turno, vamos a atenderlo y primero vamos a loguearnos con el médico, vamos a listar los turnos aún no atendidos, vamos a consumirlo y por último vamos a listar nuevamente para verificar que se haya consumido. También vamos a consultar en la base de datos si este cambio se llevó a cabo. Vamos a Visual Studio Code. Ejecutamos el servidor. Ya se está ejecutando en el puerto 3600. Venimos a Bruno con el login de Logmark, el médico. Nos tira login exitoso y nos da el token. El token ya está cargado, así que está cargado en listar turnos. Así que bueno, vamos a listar los turnos. Apretamos. Y aquí vemos que el ID turno reserva número 1 aún no ha sido atendido. Está activo. Y los mismos datos de la base de datos. Así que bueno, vamos a ir a atender ese turno con el put y ahí está, turno marcado como atendido correctamente. Para esto vamos a volver, aquí abajo se pueden ver las respuestas del servidor 200, 200, 200 y vamos a volver a listar los turnos. Lo que aquí estaba con 0, ahora vamos a volver a ejecutarlo y ahora atendido está en 1, ya fue atendido. Por último vamos a volver a la base de datos, actualizamos y podemos ver que el turno ha sido atendido. Hola, soy Néstor Picasso, me tocó desarrollar 3 entidades del sistema. Especialidad de obra social y paciente. En especialidad router definir el endpoint, listando todas las especialidades, buscando por ir, creando uno, modificando lo existente y borrando. En especialidad validito comprobamos que todos los campos cumplan con los requisitos. En especialidad controller contiene toda la lógica del negocio, respondiendo con un código 200, 201, 400, 404 y 500 que puede ser error interno del sistema. En especialidad Model ejecuta las consultas de SQL.
trae los registros activos, crea, modifica, utiliza un soft de LED activo que cambia de activo a 0 en lugar de borrar físicamente. Obra social y paciente podemos decir que usan el mismo modelo. Bueno, ahora voy a hacer toda la comprobación del sistema. Agrego una nueva especialidad, cardiología. Se modificó correctamente. Aparece ahí. Y ahora lo elimino. Y el activo aparece en 0. También en obra social lo mismo. Perdón. Creamos una obra social con un porcentaje de descuento de 0,20. Lo modificamos a 0,30. Y aparece 0,30. También lo que vamos a hacer es el médico asignarle una obra social. En este caso, le agrego el ID obra social número 2. Y ahora el médico 2 trabaja con 2 obras social. OSECAC y OSO. Listo, eso es todo. Si vemos la documentación, vemos que solo los usuarios con rol administrador pueden obtener las estadísticas y el informe de PDF. Así que vamos a loguearnos y vamos a llamar a esos endpoints. Primero nos logueamos, obtenemos el token de autenticación del usuario administrador y vamos a llamar a turnos estadísticas usando ese token. Pegamos el token acá y ahí obtenemos las estadísticas. Esta respuesta de JSON, ¿de dónde viene? Si vemos en la ruta de turnos, en estadísticas llamamos a get estadísticas, revisamos el controlador, acá invocamos directamente al modelo de turnos con la función get estadística, y si vamos al modelo vemos este call que llama al procedimiento almacenado que tenemos en la base de datos. Acá tenemos el procedimiento almacenado, estadísticas atenciones. ¿Y qué hace este procedimiento? Primero un conteo global de todos los turnos y la facturación, y después hace un desglose de las estadísticas por especialidad. Entonces la DB nos devuelve dos conjuntos de registros distintos. Vemos en el controlador que al recibir los resultados accedemos a resultados 0 para obtener los datos generales y a resultados 1 para obtener para obtener los desglosados por especialidad. Delega el trabajo pesado de procesamiento al motor de la base de datos en lugar de que lo haga el servidor, y mantenemos la lógica de negocio por lo menos para las estadísticas y los cálculos complejos dentro de la base de datos, mientras el controlador se encarga solamente de recibir la respuesta, de formatearla y de enviarla segura a donde sea que tenga que llegar. Y en cuanto al PDF, vamos a hacer una prueba a ver si podemos obtener el PDF como administrador, y acá tenemos el informe de turnos en PDF. En este caso vamos a hacer una validación, vamos a loguearnos como admin, vamos a listar los médicos, vamos a buscar la matrícula que ya existe, en este caso vamos a elegir la 9000, vamos a intentar crear un nuevo médico que ya sea médico con la misma matrícula 9000, y el servidor deberá devolver el error 400. Por último, vamos a chequear, de nuevo, listar los médicos y buscar que la matrícula 9000 no esté duplicada. En primer lugar, vamos a loguearnos como admin, veamos, nos manda el token, vamos a listar los médicos. Entre los médicos vemos las matrículas que ya existen, la 1000, 2000, 3000, 4000 y 9000. Aquí está la matrícula que vamos a intentar duplicar. Vamos a crear un nuevo médico, el médico 4, vamos a intentar asignarle pediatría, así que vamos a intentarlo, y el sistema nos devuelve error 400, ya existe un médico con esa matrícula. Por último, vamos a volver a listar los médicos, y vamos a buscar, entre todos, 1000, 2000, 3000, 4000 y 9000. 9000 aparece una sola vez, por lo tanto, el sistema está funcionando correctamente. Vamos a hacer una validación, vamos a intentar listar pacientes con un token de paciente. En primer lugar, vamos a loguearnos con el paciente número 7, Aguirre Brián. Nos logueamos, nos devuelve el token y vamos a intentar realizar el request. Y no tenemos permisos para realizar esta acción, con el error 403. Eso es todo.